Mi señora Jane. Por Lucy Maud Montgomery. El barco llegó a Brockton media hora después de la partida del tren. Nos habíamos retrasado por algún pequeño accidente en la maquinaria, de ahí esa media hora perdida, que significó para mí una noche de estancia, en Brockton. Me avergüenzo de las cosas que pensé y dije. Cuando pienso que el destino podría haber tomado mi palabra y haber levantado un tren especial, o algún milagro similar, mediante el cual podría haber escapado de Brockton esa noche, siento un escalofrío. Por gratitud, nunca he jurado por las conexiones perdidas desde entonces. En ese momento, sin embargo, me sentí completamente exasperado. Tenía prisa por seguir adelante. Importantes compromisos comerciales se verían trastornados por el retraso. Yo era un extraño en Brockton. Parecía una pequeña ciudad estúpida y sofocante. Fui a un hotel de un humor atroz. Después de haber enfurecido hasta que quise un cambio, se me ocurrió que también podría buscar a Clark Oliver para pasar el tiempo. Nunca me había gustado demasiado Clark Oliver, aunque era mi primo. Era un poco canalla y más estúpido de lo que cualquiera de nuestra familia tenía derecho a ser. Además, él estaba en política y yo detesto la política. Pero más bien quería ver si se parecía tanto a mí como antes. Hacía 3 años que no lo veía y esperaba que el tiempo nos hubiera diferenciado en un grado salvador. Había pasado más de 1 año desde la última vez que un individuo desconocido y emocionado me había hecho estallar, porque yo era ese sinvergüenza de Oliver, políticamente hablando. Pensé que era un buen augurio, fui a la oficina de Clark, descubrí que se había ido y lo seguí hasta sus habitaciones. En el momento en que lo vi experimenté el mismo desagradable sentimiento de individualidad perdida o desconcertada que siempre me invadía en su presencia. Era tan absurdamente parecido a mí. Sentí como si me estuviera mirando en un espejo donde mi reflejo persistía en hacer cosas que yo no hacía, produciendo así una sensación de lo más extraña. Clark fingió que estaba contento de verme. Realmente no podría haberlo sido, porque su gran idea no se le había ocurrido en ese momento y siempre nos habíamos desagradado. Hola, Elliot, dijo, estrechándome la mano con un giro que había aprendido en las campañas electorales, mediante el cual se simulaba algo parecido a la cordialidad. Me alegro de verte, viejo. Dios, eres tan parecido a mí como siempre. ¿De dónde caíste? Le expliqué mi situación y hablamos amablemente e inofensivamente durante un rato sobre los chismes familiares. Detesto los chismes familiares, pero son un poco mejores que la política, y esos 2 temas son los únicos sobre los que Clark puede conversar. Describí la boda de Mary Alice, el nuevo joven de Florence y los gemelos de Tom y Kate. Clark trató de interesarse, pero vi que tenía algo que le ocupaba la mente. Después de un rato salió. Miró su reloj con el ceño fruncido. Estoy un poco confundido, dijo. Los Mark Canary darán una cena esta noche. No los conoces, por supuesto. Son la gente importante de Brockton. Kennedy dirige la política del lugar, y la señora Canary hace o estropea socialmente a la gente. Es mi primera invitación allí y es necesario que la acepte, necesaria en todos los sentidos. La señora Canary nunca me perdonaría si la decepcionara en el último momento.
No es que yo, personalmente, sea de mucha importancia todavía para ella. Pero dejaría un lugar vacante. La señora Canary nunca más se fijaría en mí, y como ella manda a Canary, no puedo permitirme el lujo de ofenderla. Además, hay una chica que estará allí. La vi una vez. Quiero volver a encontrarla. Ella es una belleza y no hay error. Aunque son Toplofty tal como los hacen. Sin embargo, creo que le he causado una buena impresión. Fue en el baile de Harvey la semana pasada. Ella era la mujer más guapa que había allí y nunca me quitaba los ojos de encima. Le he dado a la señora Canary una pista bastante amplia de que quiero invitarla a cenar. Si no voy, me lo perderé todo. Bueno, ¿qué hay que te impide ir? Pregunté, con voz ronca. Nunca pude soportar la forma en que Clark hablaba de las chicas e insinuaba sus conquistas. Solo esta. Herbert Branson vino a la ciudad esta tarde y saldrá esta noche en el tren de las 10:30. Me ha enviado un mensaje para reunirme con él en su hotel esta noche y hablar sobre un acuerdo minero que he estado tratando de lograr. Simplemente debo ir. Es mi única oportunidad de acorralar a Branson. Si lo pierdo, todo se arruinará y me quedaré sin miles de dólares. Bueno, estás en un aprieto, estuve de acuerdo, con la aceptación filosófica de la situación que caracteriza al forastero. Esa noche no me sentí obstaculizado por la multiplicidad de mis compromisos sociales y de negocios, así que podía darme el lujo de sentir lástima por Clark. Siempre es agradable poder sentir lástima por una persona que no te agrada. Yo diría que sí. No puedo decidir qué hacer. Colgarlo. Tendré que ver a Branson, no hay duda sobre eso. Un hombre debe tener a mano un sustituto entendido para enviarlo a las cenas cuando no pueda ir. Por Júpiter. Elliot. La gran idea de Clark había llegado. Saltó con entusiasmo. Elliot, ¿irás a casa de los Canary en mi lugar? Nunca notarán la diferencia. Hagamos ahora, qué buen tipo. Disparates. Yo dije. No es una tontería. El parecido entre nosotros estaba predeterminado para esta hora. Te prestaré mi traje de gala, te quedará bien, tu figura se parece tanto a la mía como tu cara. No tienes nada que ver contigo mismo esta noche. Te ofrezco una buena cena y una agradable pareja. Ven ahora, para complacerme. Sabes que me debes una buena acción por ese asunto de Mulenen. El asunto Mulenen resolvió el asunto. Hasta que él lo mencionó no tenía idea alguna de hacerme pasar por Clark Oliver en la cena de los Canary. Pero, como dijo Clark con tanta delicadeza, me había hecho un buen favor en ese asunto y la obligación me había irritado desde entonces. Es una bestia estar en deuda por un favor con un hombre al que detestas. Ahora era mi oportunidad de pagarlo y la aproveché sin más. Pero, dije dubitativo, no conozco a los Canary ni a ninguno de los trucos sociales que se están haciendo en Brockton. No me atreveré a hablar de nada y pareceré tan estúpido, aunque no cometa ningún error irremediable, que los Canary se disgustarán contigo. Probablemente hará más daño a tus prospectos que tu ausencia. De nada. Mantén la boca cerrada cuando puedas, y habla de generalidades cuando no puedas, y pasarás.
Si aceptas a esa chica, será una extraña en Broughton, y no sospechará tu ignorancia de lo que está pasando. Nadie sospechará de ti. Aquí nadie sabe que tengo un primo tan parecido a mí. Nuestras propias madres no siempre han podido diferenciarnos. Nuestras mismas voces son parecidas. Vamos, ponte mi ropa de cena. Usted tiene poco tiempo y a la señora Canary no le gustan los que llegan tarde. Parecía haber una serie de cosas que a la señora Canary no le gustaban. Pensé que mis posibilidades de complacer a esa dama crítica eran extremadamente pequeñas, especialmente cuando tenía que estar a la altura de la personalidad de Clark Oliver. Sin embargo, me vestí lo más rápidamente posible. La novedad de la aventura me agradó bastante. Siempre me gustó hacer cosas inusuales. Cualquier cosa era mejor que descansar toda la noche en mi hotel. No podría hacer ningún daño. Le debía un buen favor a Clark Oliver, y le ahorraría a la señora Canary la molestia de una silla vacía. No había duda del hecho de que me parecía muchísimo a Clark cuando me vestía. De hecho, sentí rencor contra ellos por su excelente ajuste. «¿Lo harás?», dijo Clark. «Recuerda que esta noche eres un conservador, y no dejes que tus puntos de vista liberales surjan, o me criticarás para siempre con el gran y único Mark». Sin embargo, no habla de política en sus cenas, por lo que no es probable que tengas problemas a ese respecto. La señora Canary tiene debilidad por las jarras de cerveza. Su colección se considera muy buena. El escándalo susurra que la señorita Harvey tiene un incipiente interés en el trabajo de asentamiento. ¿Quién es esa señorita?, dije bruscamente. Harvey. Nombre cristiano desconocido. Esa es la chica que te mencioné. Probablemente la aceptarás. Sé amable con ella incluso si tienes que hacer un esfuerzo. Ella es a quien he elegido como tu futura prima, ya sabes, así que no quiero que arruines su buena opinión sobre mí de ninguna manera. El nombre me había dado un salto. Una vez, en otro mundo, conocí a Jean Harvey. Pero la señorita Harvey de Clark no podía ser Jane. Un mes antes había leído un artículo en el periódico que decía que Jane estaba en la costa del Pacífico. Además, cuando yo la conocí, Jane no tenía ciertamente ninguna vocación manifiesta por el trabajo de colonización. No pensé que 2 años hubieran podido lograr semejante transformación. 2 años. ¿Fueron solo 2 años? Parecían más bien 2 siglos. Fui a casa de los Canary con un estado de ánimo agradablemente emocionado y tomé un taxi. Me perdí llegar tarde por un pelo. La casa era grande y todos los que pertenecían a ella eran grandes, excepto el anfitrión. Mark Canary era un hombre pequeño, delgado y calvo. No parecía una potencia política, pero esa era una razón más para hacerlo en un mundo donde las cosas no son lo que son al parecer. La señora Canary me saludó cordialmente y me dijo significativamente que había accedido a mi petición. Esto significaba, como ya me había informado mi tarjeta, que debía llevar a la señorita Harvey. Por supuesto, no habría presentación ya que Clark Oliver ya conocía a la dama. Me preguntaba cómo localizarla cuando recibí un susto que me mareó. Jane estaba en un rincón mirándome. No hubo tiempo para recuperar mi ingenio.
Los invitados se dirigieron al comedor. Tomé valor en mi mano, crucé la habitación, hice una reverencia y al momento siguiente estaba caminando por el pasillo, con la mano de Jane en mi brazo. El salón era bastante largo. Bendije al arquitecto que lo había planeado. Me dio tiempo para ordenar mis ideas. Aquí Jane. Jane salió a cenar conmigo, creyéndome ser Clark Oliver. Jane. Pero fue increíble. Todo fue un sueño. O me había vuelto loco. La miré de reojo cuando ocupamos nuestros lugares en la mesa. Estaba más hermosa que nunca, esa Jane alta, de cabello castaño y desdeñosa. La historia del trabajo de asentamiento me inclinaba a descartarla como un mito. El trabajo de asentamiento en una mujer hermosa generalmente significa patas de gallo o un corazón roto. Jane, según mi visión y creencia, no poseía ninguna de las dos cosas. Había una vez que estuve comprometido con Jane. En aquellos días yo había estado estúpidamente enamorado de ella y aún más estúpidamente creía que ella me amaba. El problema era que, aunque me había curado de la última fase de mi idiotez, la primera se había vuelto crónica. Nunca había podido dejar de amar a Jane. A lo largo de esos 2 años había abrazado la cariñosa esperanza de que algún día podría toparme con ella de buen humor y arreglar las cosas. No existía tal cosa como buscarla o escribirle, ya que ella me había prohibido fríamente hacerlo, y Jane tenía la más detestable costumbre en una mujer de pensar en lo que decía. Pero la deidad que había invocado era el dios del azar, y así fue como respondió a mis oraciones. Estaba cenando junto a Jane, quien suponía que yo era Clark Oliver. ¿Qué tengo que hacer? ¿Confesar la verdad y defender mi causa mientras ella tenía que sentarse a mi lado? Eso nunca serviría. Alguien podría oírnos. Y, en cualquier caso, no sería un pasaporte a favor de Jane que yo fuera un huésped en la casa bajo falsos pretextos. Seguramente lo desaprobaría firmemente. Era una situación enloquecedora. Jane, que estaba tranquilamente comiendo sopa, era la única mujer que había visto que podía comer sopa y parecer una diosa al mismo tiempo. Miró a su alrededor y me sorprendió estudiando su perfil. Pensé que se había sonrojado un poco y me enfurecí interiormente al pensar que ese rubor era para Clark Oliver. Clark Oliver, quien me había dicho que pensaba que Jane estaba enamorada de él. Jane. En él. Sabe, señor Oliver, dijo Jane lentamente, que se parece sorprendentemente a una persona que solía conocer. Cuando te vi por primera vez la otra noche, te tomé por él. Una persona que conocías. Oh, Jane, ese fue el corte más cruel de todos. Mi primo, Alec Cameron, supongo. Respondí tan indiferentemente como pude. Nos parecemos mucho. ¿Conocía usted a Cameron, señorita Harvey? Un poco, dijo Jane. Un buen tipo, dije sin sonrojarme. Ah, dijo Jane. Mi pariente favorito, continué descaradamente. Es un tipo completamente bueno, aunque bastante aburrido ahora en comparación con lo que solía ser. Tuvo una desafortunada historia de amor hace 2 años y nunca la superó. ¿En efecto? Dijo Jane con frialdad, desmenuzando un trozo de pan entre sus dedos. Su rostro era inexpresivo y su voz también.
pero la había oído criticar a la gente nerviosa que hacía cosas así en la mesa. Me temo que la vida del pobre Elliot se ha arruinado por completo, dije con un suspiro. Es una pena. ¿Te confió el asunto? Preguntó Jane, un poco desdeñosamente. Bueno, en cierto modo. Dijo lo suficiente para que yo adivinara el resto. Nunca me dijo el nombre de la señora. Era muy hermosa, según tengo entendido, y muy cruel. Oh, ella lo usó muy mal. ¿Él también te dijo eso? Preguntó Jane. Él no. No escuchará una palabra contra ella. Pero cada uno puede sacar sus propias conclusiones, ¿sabe? ¿Qué salió mal entre ellos? Preguntó Jane. Sonrió a una señora que estaba al otro lado de la mesa, como si simplemente estuviera haciendo preguntas para entablar conversación, pero siguió desmenuzando pan. Creo que simplemente se trata de una disputa muy dura. Elliot nunca entró en detalles. Supongo que la señora estaba coqueteando con otra persona. La gente tiene ideas muy diferentes sobre el coqueteo, dijo Jane lánguidamente. Lo que uno llamaría mera simple amistad, otro lo interpreta como coqueteo. Posiblemente tu amigo o es tu primo, sea uno de esos hombres que se vuelven increíblemente celosos por cada nimiedad e intentan ejercer autoridad antes de tener algo que ejercer. Una mujer de espíritu difícilmente dejaría de resentirse por eso. Por supuesto que Elliot estaba celoso, admití. Pero claro, señorita Harvey, se dice que los celos son la medida del amor de un hombre. Si fue más allá de sus derechos, estoy seguro de que lo lamentará amargamente. ¿Realmente todavía se preocupa por ella? Preguntó Jane, comiendo con diligencia, aunque de algún modo el contenido de su plato no disminuyó notablemente. En cuanto a mí, no fingí comer. Simplemente picoteé. Él la ama con todo su corazón, respondí con fervor. Nunca ha habido ni habrá otra mujer para Elliot Cameron. ¿Por qué no va y se lo dice? Preguntó Jane, como si se sintiera bastante aburrida por todo el tema. Él no se atreve. Ella le prohibió volver a cruzarse en su camino. Le dijo que lo odiaba y que siempre lo odiaría mientras viviera. Debe haber sido una joven desagradablemente enfática, comentó Jane. Me gustaría escuchar a alguien decirle eso a Elliot, respondí. Él la considera perfecta. Lo siento por Elliot. Su vida está destrozada. Sabes, dijo Jane lentamente, como si hurgara en los rincones de su memoria en busca de algo medio olvidado. Creo que conozco a la chica en cuestión. ¿En realidad? Yo dije. Sí, ella es una amiga mía. Ella nunca me dijo su nombre, pero sumando 2 y 2, creo que debe haber sido tu primo. Pero ella cree que ella es la culpable. Ahora era mi turno de hacer preguntas, pero mi corazón latía con fuerza y apenas podía hablar. Sí, ella dice que fue demasiado apresurada e irrazonable. Ella no pretendía coquetear en absoluto, y nunca le importó nadie más que él. Pero sus celos la irritaron. Supongo que ella le dijo cosas que en realidad no quería decir. Ella nunca supuso que él le tomaría la palabra.
¿Crees que ella todavía se preocupa por él? Considerando lo que estaba en juego, creo que formulé muy bien la pregunta. Creo que debe hacerlo, dijo Jane lánguidamente. Ella nunca ha mirado a ningún otro hombre. Dedica la mayor parte de su tiempo a obras de caridad, pero estoy segura de que no es realmente feliz. Entonces la historia del acuerdo era cierta. Ay, Jane. ¿Qué le aconsejarías a mi primo que hiciera? Yo pregunté. ¿Crees que debería acercarse a ella con valentía? ¿Lo escucharías y lo perdonarías? Podría ser, dijo Jane. ¿Tengo su permiso para decirle esto a Alier Cameron? Exigí. Jane seleccionó y se comió una aceituna con enloquecedora deliberación. Supongo que puedes. Si estás realmente convencido de que él quiere escucharlo, dijo finalmente, como si apenas recordara que yo había hecho la pregunta 2 minutos antes. Se lo diré tan pronto como llegue a casa, dije. Tuve por fin la satisfacción de asustar a Jane. Ella giró la cabeza y me miró. Obtuve una mirada buena, cuadrada y satisfactoria en sus grandes ojos azul negruzco. Sí, dije, obligándome a mirar hacia otro lado. Llegó en barco esta tarde demasiado tarde para tomar el tren. Tiene que quedarse hasta mañana por la noche. Lo dejé en mis habitaciones cuando me fui. Sin duda, mañana lo verá correr imprudentemente hacia su querida divinidad. Me pregunto, si él sabe dónde está ella en este momento. Si no lo hace, dijo Jane, con aire de descartar el tema de una vez por todas de su mente, puedo darle la información. Puedes decirle que me quedaré con los Duncan-Moore y nos marcharemos pasado mañana. Por cierto, ¿has visto la colección de jarras de la señora Canary? Es notablemente buena. Clark Oliver no pudo venir a nuestra boda. O no quiso. Jane no lo ha vuelto a ver desde entonces, pero no puede entender por qué le tengo tanta aversión, especialmente cuando él tiene una opinión tan buena de mí. Ella dice que lo encontraba encantador y uno de los conversadores más interesantes con los que jamás había salido a cenar. Gracias por acompañarnos en la obra de mi señora Jane. Por Lucy Maud Montgomery. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.